Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos. Soy Jaime Novelo, este es el programa Novelísimo y vamos a darle seguimiento al primer programa que grabé. Tuve el gusto de que me aceptó Lorenzo Maldonado Herrera, que hay que decirlo también. Tuve el gusto de que me aceptó, no es tan así. O yo lo busco o él me busca, o nos encontramos. Que por cierto, algún programa daremos de por qué los en maya o los yucatecos dicen lo busco y no lo busco. Pero no me quiero adelantar porque le vamos a dedicar, o tú quieres decir algo al respecto o No, puedes hacer. únicamente el detalle que ese término es consecuencia de la influencia del lenguaje maya respecto al español. Eso lo comentaremos más adelante. Sí. No vamos a perdernos. Ahorita vamos a seguir con este primer programa, donde basado en los descubrimientos o la profundidad con que Yuri Nosov estudió sobre todo el Códice de Dresde y que tú pudiste determinar en una labor personalísima de cómo se dio esto de los eclipses que se mencionan en ese códice, que es el más completo, el de Dresde. Adelante, Lorenzo. Bueno, pues precisamente esta información proviene de los datos que están registrados en el famoso Códice de Dresde. Ya lo he mencionado, de que ese Códice de Dresde, a pesar de tener un nombre europeo, es un documento maya. Son dibujos, son símbolos que los mayas, nuestros antepasados, registraron y que por azares del destino fueron a dar a Europa. De otra manera, hubieran sido quemados, exterminados por Diego de Landa cuando en 1560 y tantos llevó a cabo el famoso acto de fe de Mané, donde quemó todas las bibliotecas mayas. Espió, persiguió en ese celo extremoso religioso que hoy se le condena a los talibanes de haber dinamitado verdaderas muestras, reliquias de otras culturas que si no van con el Corán, pues las destruyen porque dicen que no las necesitan. Era el equivalente Fray Diego de Landa. Exactamente. Entonces Diego de Landa extermina toda esta información maya, de la cual únicamente existen tres. El más importante es es el Códice Dresde, del cual hablamos en el programa anterior, pero que vamos a iluminar un poquito más la situación. Ese documento permanece en Europa, así entre las chucherías que mandaban los españoles para congraciarse con la corona española, y pues las tenían ahí como adornos, como las, ¿cómo le llaman a la mano de obra? La curiosidad. Curiosidades, y ahí las tenían, ¿no? Entonces, alrededor de 1850, reaparece en una biblioteca en Alemania ese documento que alguien conservó porque le dio importancia y ahí la tenía. Llega una persona, lo compra y lo empieza a estudiar, y de ahí era una persona, un europeo que viajaba constantemente. Entonces entre su viaje de una ciudad a otra tenía esos documentos, y de ahí determina él, estudiándolos, de que esos símbolos hablan de eclipses. Y entonces él determina los 69 eclipses de los cuales hablamos en el programa anterior, dando como hecho de que era una cuestión descubierta por Norosov, pero no, ya había sido descubierto antes por otro europeo que ya había registrado esa información. Y entonces se empiezan a escribir algunas historias, algunos libros que circularon por Europa, y también en México llegó alguno, pero aquí no leemos. Desgraciadamente no leemos, ¿no? Teniendo una cultura tan rica, con más de 60 lenguas propias, o sea, indígenas. Sí. La maya y la náhuatl son de las más relevantes, pero no te quiero interrumpir. Y entonces en Europa se empiezan a difundir estos libros, y en Estados Unidos también. Y entonces ahí en esos países hay, por ejemplo, asociaciones. Por ejemplo, hay una que se llama Asociación Wayeb. Wayeb es uno de los meses mayas, o Asociación Catún, en fin, le dan nombres de acuerdo al calendario. Esto indica de que estas personas están estudiando estas cuestiones. Y resulta que llegan a México a que alguien les explique
y únicamente les empiezan a decir, no, es que miren, esta figurita se me hace que se movió y que no sé qué y que no sé cuándo. Andan inventando muchas personas sobre esa situación. Es muy importante conocer lo que nos dice Yuri Norosov respecto a los glifos mayas y conocer también sobre la estructura del calendario maya, del cual ya mencionamos que los términos que se mencionan en relación a los calendarios, por ejemplo, cuando estábamos mencionando en el programa anterior el eclipse número 20, que sucedía en los días 8 Ik o 9 Akbal o 10 Kan, que son los días en los que probablemente cayera ese eclipse, estamos hablando, al mencionar esas fechas, 8 Ik, 9 Akbal, 10 Kan, estamos mencionando términos del calendario maya. En relación a eso, hoy cuando es el día 10 de enero, ¿verdad? Hoy 10 de enero 2019, tenemos que es la fecha maya, tenemos que es el 13 Bactún, estamos en el 14 Bactún, pero el 14 Bactún empezó el primer día, su primer día fue el día 22 de diciembre del año 2012, ¿sí? Pero la fecha es 13 Bactún, 0 Catún, 6 Tún, 2 Huinal, 11 Kin, 5 Chuen, 4 Muan, es la fecha correspondiente a este 10 de enero 2019. ¿Por qué se dice 13 Bactún? Pues es como cuando decimos la hora, ¿no? Ahorita son las 12:05, pero ya estamos en el periodo de la hora 1. La hora 12 ya pasó. ¿Sí? La hora 12 ya pasó, ya estamos ahorita en el periodo de las 13 horas. A partir del primer segundo, después de las 12, ya estamos en el periodo de las 13 horas. ¿Sí? Pero decimos, son las 12 y un segundo, son las 12 y 59 minutos, ¿sí? Pero estamos en ese tiempo, en el periodo de las 13 horas. Es lo mismo aquí. Estamos mencionando del 13 en adelante, pero estamos ya en el periodo del 14 Bactún. A ver, ilústrame. Al decir 13 Bactún, están contando a partir de su cuenta larga, siento yo, ¿no? Sí. O sea, desde el inicio, que según los mayas dio principio el mundo, que fue en el año 5300... Fue en el 3114. 3114 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. 3114 antes de Cristo. De allá, de esa fecha, 3114 antes de Cristo, al momento en el cual se empieza a contar como 13 Bactún, es los múltiplos, porque el Bactún es el número más grande que tenían los mayas, o el multiplicador más grande. Sí. Para ilustrar al televidente que no vio el primer programa y se pudiera interesar, porque además, mis estimados televidentes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, ustedes pueden irse un poquito ahí buscándole y le van a encontrar para darle continuidad, darle secuencia más que continuidad a la plática interesantísima con Lorenzo. Entonces es a partir de allá que ellos empiezan a contar. Por eso los mayas no cumplen años, no hay celebración de los mayas, o no había, cumplían días. Cumplían días, efectivamente. Precisamente el calendario ahorita lo vamos a comentar, está en días. Tú cumples tantos días, ¿sí? En este calendario que me obsequiaste, sí. Bien, entonces, el 13 Bactún terminó, cuando se dijo que terminaba la era maya el 21 de diciembre del año 2012, o el 23 de diciembre, según otra manera de contarlo. Otra manera de contar, ¿sí? Pero terminó en el 2012, terminó el 13 Bactún, con la fecha 13 Bactún, 0 Catún, 0 todo, y 4 Jau, 3 Canquín, fue el último día del 13 Bactún. A partir de ahí empieza el 14 Bactún, ¿sí? Un día antes del 13, 0 Catún, 0 Huinal, 0 Tún, 0 Quín, ¿sí? Un día antes fue el 12 Bactún, 19 Catún, 19 Huinal, 17 Quín. Bueno, me estoy refiriendo a esto. Lo importante es que fueron 12, 19, 19, 19, por decir, ¿no?
Al día siguiente ya fue 13-0-0-0-0. ¿Sí? Ahí finaliza el 13 Bactún. El 14 Bactún empieza el 13 con 1, el 13 con 2, el 13 con 3, hasta llegar ahorita en que estamos en el 13 y 0 y 5, como les mencioné hace un momento, ¿no? Todo esto implica que nos pongamos a estudiar, como Jaime acaba de mencionar, vamos a formar un círculo de estudios del calendario maya para que conozcamos, para que hablemos, para que discutamos y descubramos el gran conocimiento de nuestros antepasados mayas que nos dejaron desde hace 1000 años, que todavía cuando llegaron los españoles estaba vigente aquello, porque en Chichén Itzá todavía se manejaba el conocimiento astronómico, aunque no sucedía así habían 3 reinos, ¿cuáles eran? El reino de la Nueva España, la capitanía. No, pero aquí, te refieres? Los reinos mayas, que era el reino de Chichén Itzá, el de Uxmal, y el otro, el que queda en Uxcal, no recuerdo cómo se llama. Mayapán. Pan empieza con pan, pero no recuerdo. ¿No es Mayapán? Mayapán. Mayapán fue invadido por los aztecas y ellos se dedicaron a la guerra y empezaron a olvidar la espiritualidad. Sin embargo, en Chichén Itzá y en Uxmal se seguía manejando la espiritualidad y como consecuencia el calendario maya. ¿Sí? Aunque Chichén tiene vestigios toltecas, ¿eh? Sí, pero ahí se siguió manteniendo. Como que no hubo guerra, vino una simbiosis. Yo creo que los conocimientos de los grandes sabios toltecas, mezclados con los conocimientos de los grandes sabios mayas, me atrevo a decir, aunque puede ser que yo falle, me atrevo a decir que dio como resultado el descenso de Kukulcán, porque hasta donde sé, Chichén Itzá es el único lugar donde sucede. Ya terminamos la primera parte del segundo programa, el entusiasmo nos gana, pero ahorita sin perder el hilo le vamos a la segunda parte. Regresamos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Qué me estabas comentando tú de la...? Yo te interrumpí ahí diciendo de los 3 imperios, que no exactamente reinos. Les estamos llamando sobre una
manera que se les puede, sobre todo al televidente, se le puede aclarar al decir reinos, ¿no? Como en España había el reino de Galicia, el reino de Vasco, el de Cataluña, igual, habían ciudades, estados prácticamente, y otras pequeñas ciudades que giraban alrededor de las ciudades más importantes, que fueron las que tú ya mencionaste. Sí, entonces estos reinos, bueno, las tres dinastías importantes, ¿no? La de Chichén Itzá, o sea, los Itzáes, los Chanes y los de ahí de... Xihues, los Xihues eran los de Uxmal. Eran los de Chichén. No, los Xihues eran de Uxmal. De Uxmal. Y los otros eran los de ahí de Mayapán. Los Cocomes. Los Cocomes, efectivamente. Y los Itzáes de Chichén. Exacto. Incluso hubo una alianza entre ellos, hay vestigios de que lo hubo. La había esa Confederación de Mayapán. Así se llamaba. Pero resulta que en Mayapán se dedicaron únicamente a la guerra y olvidaron la espiritualidad. Y la espiritualidad está relacionado con el conocimiento científico. Se siguió manteniendo la cuestión del calendario maya y demás. Bueno, llega un momento en el que llegan los españoles en ese lapso, por así decirlo, y entonces el conocimiento maya que existía, ahí sí hicieron exterminar a todos los científicos, porque un científico no puede aceptar la imposición de una religión tan fácilmente como el pueblo común, ¿sí? ¿Cómo les iban a decir, no, es que el sol no es así? Ellos ya tenían el conocimiento pleno de algo, no iban a aceptar lo que les dijeron los españoles. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Los exterminan. Sin embargo, algunos se esconden, se confunden con la gente común, y es como resultan los que aprenden a leer y a escribir y que nos dejan un conocimiento que necesitamos estudiar con detenimiento, el Chilán Balán de Chumayel. ¿Sí? Y los otros chilames también son importantes, pero el más importante es este Chilán Balán de Chumayel. Precisamente cuando están estudiando el calendario maya y que descubre la persona que les mencioné en el programa anterior, de que había descubierto la tabla de eclipses, él determinó que estos eran símbolos de días, 20 nombres, 20 símbolos, pero ¿qué nombres les corresponden? Allí es cuando entra en función el Chilán Balán, que desde 1890, por decirlo, ya había sido traducido al inglés y se había publicado en España, en Europa en general y en Estados Unidos. Entonces, al haber caído en sus manos de este señor el libro, y en una de las páginas de ese libro del Chilán Balán de Chumayel, nos encontramos con los nombres de los días, como los puedes ver tú aquí. Los que están en negritas son los nombres de los días. Un Chuen, Caep, 2 Ep, Osh, Ben, ¿sí? Homen, 5 Men, Waxip, 6 Kip, y así va. Ahí en ese libro de Chilán Balán de Chumayel describen, como ya les mencioné ahí, que dice en el eclipse 20, dice 8 Ik, 9 Akpal, 10 Can. Los mayas que escribieron el Chilán Balán desde 1600, vamos a pensar, lo escribieron, registraron esa secuencia, número y día, ¿sí? De tal manera que empezaban 1 Imish, 2 Ik, 3 Akpal, y así sucesivamente, hasta llegar a los 260 días que componen el famoso Tzolk'in, que es consecuencia de un número del 1 al 13, más los 20 nombres de los días. De tal manera que 13 por 20 nos da 360. El calendario 260, sagrado, el calendario sagrado de 260 días. Y entonces, los mayas, insisto, aportaron a través de su conocimiento de las letras, aportaron los nombres de los días. ¿Sí? El símbolo ya estaba grabado en el Códice de Dresde, inclusive está grabado en las estelas mayas, pero la verbalización salió de Chilán Balán de Chumayel. De tal manera que ahorita quien haya estudiado el tema sabrá que los días mayas son Imish,
ik akbal kan chikchan kimi man ik lamat muluk ok chuen eb ben ish men kip kabang snap kawak y ahau. Ahau es el último día maya, que significa rey, que significa poder, que es el nombre que tiene Venus precisamente. Ahau. Interesantísimo. Pero lo que me llama la atención y me lleva a la imaginación es de que, especulando, adivinando o proponiendo, si el Chilam Balam de Chumayel fue escrito alrededor de los años 1600, finales de los 1500, y la conquista, por llamarle así, como se le llama comúnmente, ¿no? Pues Mérida fue fundada en 1542, sí. Un 6 de enero, acaba de cumplir años. Hay que aclarar, y va con la observación que estoy haciendo ahora, que según historiadores, analistas de la historia, por supuesto, consideran que la grandeza, la admirable grandeza de la cultura maya ya llevaba 300 años de haber caído, que es una incógnita eso, porque cayeron al parejo, se vinieron para abajo como grandes culturas, como grandes civilizaciones, casi a la par, lo que tú dijiste, Chichén, Uxmal, Mayapán, pero también Cobá, también Palenque, también Tikal, más años antes, incluso se le llama el viejo imperio maya, porque el nuevo imperio maya viene del Guatemala, centro y norte de Guatemala, donde se habla el maya quiché, y aquí en la península de Yucatán se habla el maya yucateco, independientemente que en Chiapas hay el maya tzotzil, el maya tzeltzal, el maya tojolabal, el maya lacandón, son, y es entendible, los ríos y las montañas han demostrado que dividen la manera de hablar. Sí. Como el idioma castellano solamente se hablaba en Castilla, sin embargo, el vasco se cuece aparte, pero el gallego o el portugués, que todas ellas son lenguas romances, se pueden entender entre ellos mismos hablando de alguna manera, más suave, digamos, ¿no? Sí. Igual lo maya, porque el mundo maya es un mundo variado, todavía inagotado. Y quería yo hacer una acotación respecto a Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa incluso tiene su estatua en Izamal, porque desde allá llegó a ser obispo de Yucatán, el celoso, el extremoso Fray Diego de Landa, pero también hay que reconocer, yo lo quiero atribuir, como otros también le atribuyen, el gran arrepentimiento que le dio haber destruido cerca de 3 decenas de códices. Que allá estaba no solamente la numerología, la astronomía, sino también estaba la medicina. También. Sí. ¿Cómo se concibe que hayan encontrado cráneos que pasaban por la trepanación? ¿Cómo se concibe que se hayan encontrado calaveras mayas que tienen incrustaciones de piedras preciosas? Se necesitaba un gran avance en odontología, se necesitaba un gran avance. Ellos tenían el conocimiento muy cercano ¿de qué? De la selva, del aire, del monte, de los sonidos. Ellos aprendían de su propio entorno, como aprende el jaguar, como aprende la cucaracha, como aprende el ratón, como aprende cualquier animal. Aprende a sobrevivir y aprende a identificar. Ellos tenían esa manera de aprender también. Si un animal logra su supervivencia en el monte y sabe qué comer y qué no comer, dónde tomar el agua, dónde no está contaminada, cuándo está contaminada, cuándo viene un huracán porque el aire suena de una manera o suena de otra, todo ese conocimiento era el que ya habían adquirido los mayas y lo siguen teniendo, ¿eh? Hay pueblos donde que tú visitas y hablas con las personas mayas y te dicen lo que yo te estoy diciendo ahora. Precisamente mencionaste Izamal. Itzmal es de donde proviene lo maya, la esencia de lo maya, ¿sí? Itzamatul. Sí, cuando dicen Uyitzcaan, Yitzcaan quiere decir resina caída del cielo, el rocío de la mañana, ¿sí? Entonces de ahí sale la esencia de lo que es pues
lo poderoso de lo maya, ¿no? Todo eso que estás mencionando de que el conocimiento de esto y lo otro, ¿no? Ahí era la sede del poder de los itzáes. Por eso Itzamal está relacionado. Haz de cuenta que Izamal es la ciudad de los itzáes, ¿sí? Y Chichén Itzá, pues es el símbolo material, digamos, del poderío maya. Pero el pueblo era Izamal, precisamente. ¿Sí? Ahí estaban las sedes del poder, digamos. Los 3 cerros ya, pues desnudos, podríamos decir, quedan todavía piedras labradas. En Izamal, pues dicen que allá está enterrado en 3 partes el gran sabio Itzamná, que vino y le enseñó a los mayas y después se fue, según dicen. Pero quería yo terminar de decir de Fray Diego de Landa. Él, en un acto que yo lo interpreto, y ahí me quedé hablando de él, de arrepentimiento del acto de fe de Maní, cuando quema los códices, escribe un libro que se llama, porque hasta hoy existe, y los recomiendo, Relación de las cosas de Yucatán. Y en ese libro, Relación de las cosas de Yucatán, habla de los mayas, cómo vivían, qué hacían, cómo pensaban, cómo se vestían, cómo veían el mundo. Ese libro, traducido al alemán, es llevado a Alemania y en la Segunda Guerra Mundial no aceptado, hago la aclaración. Así fue como supe que había un personaje que se llamó Yuri Novorosov. Según las personas que han estudiado, inclusive la personalidad de Yuri Novorosov, dicen que él nunca lo aceptó. Pero yo me entero, viviendo en Mérida, en el diario de Yucatán, un ruso, Yuri Novorosov, logra descifrar los jeroglíficos mayas. Cuando siendo un jovencito de 18 años de edad, un violinista de una ciudad rusa, si no me equivoco, de la capital de Moscú, es enrolado con la tropa rusa que va a tomar Berlín. Y cuando entra a Berlín, una biblioteca totalmente bombardeada, llegué a tener, pues tuve la suerte de ver el Berlín oriental, y fue increíble lo que sufrieron los alemanes al final de la guerra. Él aficionado a la lectura y a descifrar, ya se había enfrascado en descifrar los jeroglíficos egipcios, siendo muy joven, recoge este libro, Relación de las cosas de Yucatán, y es como empieza su interés en descifrar lo que allá empezó. Ya luego él se agencia. Afortunadamente llegó a conocer Yucatán, porque nuestros... ya muy mayor. Ya muy mayor. Pero lo trajeron aquí el señor Quintana Pali y los señores Constance. Ahí, la Fundación Yuri Novorosov está allá en Xcaret. Pero no me quiero entretener porque ya nos queda solamente un minuto para terminar el programa. Me gustaría que tú lo termines. Bueno, pues entonces no me queda más que invitarlos para que asistamos, acudamos a centros en donde se puede estudiar el calendario maya, el Códice Dresden, el Chilán Balán de Chumayel, y también la lengua maya, Kinkat Ortik Titurakateshe, Inwetlumile, Skata, Kesh, Tusku, Bintzaba Krishok, Yokole calendario maya, Yokole Códice Sobo, Utiacapatak, Chupiknat, Yete ya balo Kabetitón, Machinetan, Yantono, Yanula ba Kabetkanik. Es necesario conocer todo esto, amigos. La invitación es general. Muy bien, Lorenzo. Pues solamente para terminar el programa, mis estimados televidentes y amigos, les damos a conocer que en breve vamos a formar un grupo de estudiosos de lo maya. Yo me eximo, yo soy un admirador, soy un promotor, pero no soy un estudioso, muy lejos de esto. Me entusiasma ser parte, inclusive mi físico lo acusa también en mi mestizaje, a mucho orgullo de este gran pueblo maya. Pero pronto, espero, en este mismo programa les vamos a dar a conocer quiénes empezarán a conformar. Por de pronto, desde luego, está Lorenzo Maldonado, pero tenemos otras personas, inclusive algunos extranjeros, como ya mencioné, a James Rockhart, o incluso el mismo Claudio Obregón, que es una persona muy inquieta y que ha investigado muchísimo, y otros amigos que tengo en mente para invitarlos y formar este grupo de estudiosos mayas, y los resultados de la investigación o de las conclusiones a las cuales se podría llegar, o los avances en sí mismos que se van poniendo interesantes, pues hacer partícipe a nuestros queridos televidentes que pueden
se podrán dar cuenta del desarrollo de este grupo que ojalá compita también con otros lugares donde en Guatemala los hay, en Yucatán existen también, y cosa triste, son más los extranjeros que estudian a los mayas que nosotros mismos. Así es. Mis estimados televidentes y amigos, gracias Lorenzo, y mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias nuevamente por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.